Muy bien. Yo siempre digo una cosa. Debemos seguir el modelo de Jesús. Pero no solamente seguir el modelo de Jesús, sino lograr nuestros objetivos. Ustedes saben que la salvación es un regalo de Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz, ¿verdad? Bien, vuelvo a repetirlo. ¿Están ahí? Bien. Ustedes saben que la salvación es un regalo de Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Bien. Ahora, ¿ustedes también saben cuáles son y cómo lograr sus objetivos? Y ahí la cosa quizás puede transitar por un camino un poco más escabroso. Porque estoy seguro que aquel que ha aceptado en su vida el regalo de Dios, de la salvación a través de la cruz, del sacrificio de Jesús, sabe que esto es así. Pero muchas veces no llegamos a entender ni a conocer cuáles y cómo lograr sus objetivos. Poneme Marcos 8, 31, 33. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Vemos aquí la escena, Jesús con sus discípulos, y les comienza a enseñar estas cosas, que era necesario que al Hijo del Hombre, a Él, a Jesús mismo, tuviera que padecer mucho y ser desechado por todos los religiosos de aquel tiempo, y ser muerto y tener que resucitar al 3er día. 32. Esto lo decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Palabra dura del Señor hacia Pedro. Cuando Jesús, mi hermano, vino al mundo en forma de hombre, era con un propósito especial, un propósito realmente difícil de transitar. Ese propósito era salvar a la humanidad. Nadie podía imaginarse la magnitud de su ministerio aquí en la tierra. Jesús tuvo una vida muy especial, una vida de preparación para su ministerio terrenal. Pero cuando llegó el tiempo perfecto, ese tiempo de Dios, en donde Dios dice, listo, tenés que comenzar, tenés que lanzarte porque ya estás preparado. Jesús inicia su ministerio, escogiendo a 12 discípulos que luego serían llamados apóstoles. Y estos discípulos Él los llama para prepararlos para su misión, la misión de Jesús, esa misión que Él tenía que cumplir aquí en la tierra, que era la de establecer su iglesia. Ahora, hablando de modelos, ¿cuál es el modelo de Jesús? ¿Cuál es ese modelo que Jesús nos dejó? Su visión, la de Jesús, fue la de impulsar un movimiento de alcance global que afectara a toda la humanidad. Sin embargo, su enfoque, ese enfoque fue individual, depositando su atención simplemente en 12 personas,
12 personas que no eran de lo mejor de la sociedad de ese momento, eran 12 personas ordinarias, personas comunes a las que luego se los nombró apóstoles. A modo de ilustración, te cuento esto. Cuando alguien está perdido en una selva, que realmente no se ve nada, no se ve el cielo porque los árboles la tapan, no se ve a 2 metros adelante porque la maleza, las enredaderas y todas las plantas tapan el camino, estás perdido en medio de una selva. O estás perdido en medio de un desierto, en donde sí ves el cielo y ves hacia adelante, pero realmente alrededor no tenés absolutamente nada. Esa persona sabe que su vida depende de todos sus recursos. Sabe que va a necesitar agua, sabe que va a necesitar alimentarse, o sea, va a tener que conseguir comida, va a tener que resguardarse de los insectos, de los animales peligrosos que haya en esa selva o en ese desierto, y de cualquier otro obstáculo que encuentre en su búsqueda de salir de allí. Entonces, este hombre comienza a prepararse mentalmente para la batalla, para esa batalla que se le viene encima, que se le viene por delante para poder salvarse. ¿Está entendiendo esto? Sabe, igual sucede con nosotros en la vida diaria. Sabemos que si queremos sobrevivir, tenemos que prepararnos de antemano para todos los problemas de la vida. Muchas veces el hombre natural, el hombre del mundo, dice: voy a amasar una fortuna o voy a construir edificios para el día de mañana tener una mejor vida, una mejor forma de vivir hasta mis últimos años. Aún nosotros muchas veces pensamos así, de hacer algo que prospere en el tiempo para que nuestros hijos lo puedan aprovechar y no puedan tener necesidades de nada. Y eso está bien. Pero hay una verdad que muchas veces no tomamos en cuenta, y es la preparación para la vida eterna. El mundo natural, el mundano, pues piensa en el porvenir material, pero nunca va a prepararse para la vida eterna. Y es para esta situación que tenemos que hacer uso del modelo de Jesús, para nosotros prepararnos para la vida eterna. ¿Y cuál es el propósito de Jesús? Vemos en el texto que, de acuerdo a lo que acabamos de leer, Jesús tenía un propósito que cumplir. Él lo tenía claro, de que ese propósito se tenía que llevar adelante sea como fuera. Pero quiero decirte, mi hermano, que nosotros también tenemos un propósito. Vos y yo tenemos el propósito que cumplir. Jesús, pone verso 31, Jesús tenía varios propósitos que cumplir o que padecer. Según el verso 31, él tenía que dice que padecer mucho. Padecer mucho, mi hermano. A veces para nosotros padecer mucho es que el tren Belgrano se quede en Boulogne y no arranque, ¿no? O que estemos 1 hora en la parada del colectivo esperando al calor, el colectivo que llegue. Eso para nosotros a veces es padecer mucho. Él tenía que ser desechado por los ancianos. Él tenía que ser desechado por los principales, por los escribas, por todo el grupo religioso de esa época. Y a veces nosotros pensamos que somos desechados porque el hermano no me saludó, porque el hermano me ignoró, porque no me vio o hizo que no me vio. Y nos sentimos desechados. ¡Oh! ¡Qué malo el hermano! Eso no es ser desechado, mi hermano. Él no solamente fue desechado por el grupo religioso, sino que fue combatido y fue entregado por ese grupo religioso. Y dice que el otro propósito es que tenía que morir. Era inevitable
el fin de la historia de Jesús. Tenía que estar en la cruz, muriendo. Pero el propósito final, aleluya, era que resucitaría después de 3 días. Todo lo anterior aplica también para nuestras vidas. Aplica para nuestras vidas. Vos vas a tener que padecer mucho. Vas a ser muchas veces desechado por las personas. Y vas a morir. Pero el tercer día, juntamente con Jesús, vas a resucitar. Y vas a tener vida eterna. No creas que estás exento de todas estas cosas, pues las vas a padecer, mi hermano. Muchos predicadores, lamentablemente, tratan de enseñar que el propósito es la prosperidad, que la meta en la vida cristiana solamente es la económica. Pero no es así. El propósito nuestro aquí en la tierra es hacer la voluntad de Dios, siendo obedientes a su palabra y recibiendo a Jesucristo como Señor nuestro y Salvador. Amén. No te dejes llevar por los mensajes que te dicen de que ser cristiano es ser próspero. Sí, ser cristiano es ser próspero en un montón de cosas, pero por sobre todas las cosas es aceptar y hacer la voluntad de Dios sobre tu vida. El Señor nos enseña que para lograr nuestros objetivos, entonces tenemos que estar preparados, como se preparó Él para cuando llegó el tiempo, y padecer mucho y ser desechados por todos los hombres, estar dispuestos hasta morir para lograr nuestros propósitos aquí en la tierra. Ahí ya se complica un poco, ¿verdad? Pero esta parte nos promete también que nosotros resucitaremos en el día postrero. Amén. Ahora, después que Jesús termina de decir esto, se incorpora Pedro y se interpone en el plan de Dios. ¿Sabes? Siempre habrá un Pedro que va a tratar de interponerse en nuestros planes. Siempre vas a tener un Pedro. Fíjate si el de al lado no se llama Pedro. No, creo que no hay ningún Pedro en la congregación, ¿no? Ah, Pablo Pedro, sí, el que hizo lío ahí con el sonido, ¿eh? Muy bien. Siempre va a haber un Pedro, mi hermano, en tu vida que se va a interponer en tus planes. Verso 32 dice, 32, esto le decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte, lo saca del grupo y le comenzó a reconvenir. Y por supuesto que Pedro lo estaba haciendo de buena voluntad. Pedro tenía buenas intenciones hacia la persona de Jesús. Jesús era su amigo. Jesús era la persona que lo había rescatado y que le había dado forma. Y como todo amigo, Pedro trata de hacerle cambiar su manera de ver las cosas. ¿Usted no haría lo mismo con un amigo? Si un amigo se le presenta y le dice, bueno, yo ahora comienzo mi ministerio y voy a ser sacrificado por este mundo, voy a morir, voy a ser desechado. ¿Usted qué le diría? No pienses así, ¿cómo vas a hacer esto? Cambia de idea, ¿qué te pasa? Yo soy tu amigo, yo te quiero a mi lado. Y sí, Jesús era su amigo. Jesús era amigo de Pedro. Y como todo amigo, trató de hacerle cambiar su manera de ver las cosas. Pero la realidad era otra, la realidad. La realidad era que Satanás no podía permitir que todo esto sucediera. Satanás no quería que Jesús cumpliera con el propósito que él tenía. Y cuando Pedro reconviene al Señor, no sabía que estaba obstaculizando el plan de Dios. Él no tenía la menor idea, y de que él era el propio Satanás, que era el propio Satanás interviniendo a través de Pedro. Y así a veces
nos puede pasar a nosotros también, mi hermano. Siempre que estemos haciendo lo bueno, ¿cuántos hacen lo bueno acá? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos hacen lo bueno? Ah, bueno, hay algunos que no hacen lo bueno. Tendremos que, en la oficina, sacan turno, por favor, aquellos que no hacen lo bueno. Esta semana estoy de vacaciones, así que los atiendo a todos los que no hacen lo bueno. A ver, les doy otra oportunidad. Levanten la mano, a ver quién hace lo bueno acá. Bien. Va mejorando. Son hijos del rigor, parece. Así nos pasa a nosotros también, mi hermano. Siempre que estemos haciendo lo bueno, cuando creemos que hemos llegado a la plenitud de nuestro servicio al Señor, siempre vendrá Satanás con un Pedro a tratar de hacernos retroceder, a tratar de que perdamos el enfoque del propósito que tenemos que llevar adelante. Pero Jesús, saben, no podía permitir esto, de ninguna manera. Y nosotros tampoco podemos ni debemos permitirlo que nos suceda. Y para esto tenemos que reconocer cuál es el obstáculo que tenemos por delante. Es entonces cuando Jesús hace y dice tres cosas, verso 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús actúa de una manera muy particular. Se vuelve y, mirando a los discípulos, dejando de lado a Pedro, lo reprende con estas palabras y le dice: quítate delante de mí, Satanás. ¿Ha utilizado esta frase usted alguna vez? ¿Hacia alguien? No se me ría, mi hermano. Es bíblica. Está en la Biblia. Podemos utilizarla. Jesús identifica rápidamente y con claridad que es Satanás el que está interviniendo por medio de Pedro. Muchas veces nosotros nos agarramos con la persona y le damos y machacamos a la persona, pero no es la persona, es lo que está detrás de la persona, lo que trata de interponerse como obstáculo en el camino que tenemos ya prefijado por el Señor. Les dice que no ponen la mira en las cosas de Dios. No ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y, ¿saben? Esto es cierto. Pedro no llegaba a comprender el propósito de Jesús. No llegaba a entender la magnitud que tenía ese propósito que Jesús tenía que llevar adelante. Él pensaba en las cosas de este mundo. Él pensaba que era su amigo, que lo tenía que rescatar, que tenía que impedir que estas cosas sucedieran, hacerle cambiar de idea. Él pensaba en las cosas de este mundo como hombre. Él pensaba en su amistad y en la compañía de Jesús que tenía en ese momento. ¿Qué iba a ser de mí?, pensaría Pedro, si esto sucedía. En su mente, en la mente de Pedro, nunca se podía imaginar lo grande del ministerio de Jesús y lo difícil que este ministerio sería. 3 años de andar por toda Judea, por toda Galilea, para llevar la palabra, hacer milagros, ser tentado, ser rechazado por los religiosos de ese momento, ser entregado por los mismos judíos, ser sacrificado, muerto en una cruz. Esta es la forma que también nosotros tenemos que enfrentar a quienes se nos interponen ante nuestros objetivos para el Señor. Y por eso les decía de que esta frase es bíblica: apártate de mí, Satanás. Así es como nosotros tenemos que enfrentar las situaciones y a quienes se nos interponen ante nuestros objetivos para el Señor. No estoy hablando de objetivos personales, estoy hablando de los objetivos que el Señor te ha mostrado para tu vida. Tenemos que saber lo que cuesta, el precio a pagar de lo que queremos. Vos tenés que saber el precio, mi hermano. Vos sabés y tenés que conocer
¿Cuánto te sale ser un adorador? ¿Cuánto te sale ser un misionero? ¿Cuánto te va a costar ser un pastor? ¿Qué precio tenés que pagar por ser un ujier o un maestro? Tenemos que saber lo que cuesta. El precio, debemos conocer ese precio a pagar de lo que queremos ser en el servicio del Señor. Y Jesús estaba dispuesto a pagarlo. Él estaba dispuesto a morir para salvarnos. Y nosotros también, mi hermano, debemos de estar dispuestos a pagar el precio. Poneme Marcos 8:34. Y dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Alguien dijo en alguna oportunidad que el sueño de Dios era salvar a la humanidad. Pero, ¿sabe una cosa? La verdad es que Dios no puede tener sueños. ¿Y sabe por qué no puede tener sueños? Porque Él vive en un tiempo presente continuo. Porque Él es omnisciente. Esto significa que todo lo sabe. Por lo tanto, Dios no tiene sueños. Dios es una realidad constante, constante, en tiempo constante. Él sabe lo que quiere porque Él lo tiene todo planeado de antemano. Él lo puede todo, porque también, aparte de ser omnisciente, Él es todopoderoso. Todo lo puede. Y somos nosotros, en nuestra debilidad y en nuestra ignorancia, que no sabemos muchas veces lo que queremos. Nosotros somos lo que no sabemos lo que queremos, ni cómo debemos o podemos hacer las cosas. Es por eso que Jesús, mi hermano, nos enseña en su palabra lo que nos conviene y cómo debemos hacerlo. Si vos querés saber lo que te conviene y cómo hacerlo, pues la palabra de Dios es el manual de instrucciones que Dios te ha provisto para que esto así suceda. Y mi hermano, la manera de hacerlo es siguiendo el modelo de Jesús. Y el modelo de Jesús dice que vos vas a padecer mucho. El modelo de Jesús dice que vos vas a ser reprobado por los hombres. El modelo de Jesús dice que un día vas a morir. Pero ese modelo de Jesús también dice que en el postrer día vas a resucitar. Amén. Y si vos querés tener una vida victoriosa en Cristo Jesús y querés lograr el regalo más grande que Dios nos ha dado por medio de su Hijo, que es la salvación, lo único que tenés que hacer es todos los días arrepentirte con todo tu corazón, presentar tu vida, presentar tus pecados delante de Él, a ese Cristo que es tu Salvador, Salvador personal. Decíamos que su visión fue global, pero que su manejo de las personas fue selectivo, fue individual. Si bien creemos que Dios murió por todos, y eso es cierto, pues tu salvación tiene que ser personal. Nadie puede hacer nada por vos que no seas por vos mismo. Yo no sé si hoy aquí hay personas nuevas. Yo no sé si hoy aquí hay personas que quizás todavía están en esa lucha de aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida, de entender ese modelo que Jesús ha preestablecido para su iglesia y para cada uno de nosotros. Pero si ya lo has hecho, si ya has hecho esta oración, si ya has recibido al Señor, entonces debes vivir de acuerdo al modelo que Jesús nos ha dejado. Dios te ha dejado un modelo y lo tenemos que emplear, utilizar y vivirlo. Tenemos que seguir hasta los últimos tiempos de nuestra vida, hasta que partamos a la presencia del Señor, para que ese modelo se cumpla en su totalidad, de poder ser resucitados juntamente con Él. Amén. Ponete de pie allí en donde estás. Pase el equipo de adoración.
Yo no sé si hay alguien que aún no ha recibido a Jesús, pero si hay alguien que ha entendido este mensaje, si hay alguien que Dios le ha hablado a su corazón y le ha dicho: yo soy Jesús, este es mi modelo, yo quiero ser tu Salvador, yo quiero ser tu Señor, yo quiero darte vida eterna el día que partas de este mundo. Pues si hay alguien que por primera vez está aquí o que aún no ha conocido a Jesús como Señor y Salvador, yo te invito a hacer esta oración. Cierren todos sus ojos. Con los ojos cerrados, repetí esta oración. Jesús, gracias por morir por mí en la cruz. Yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Y me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Quiero llevar adelante este tu modelo y ser, Señor, un instrumento para hacer cosas buenas y servirte. Señor, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre amado, yo te doy gracias, porque si hoy hay alguien que se ha entregado a ti, Señor, hay gozo, algarabía y fiesta en los cielos. Y Señor, también hay gozo, algarabía y fiesta aquí, Señor, en la tierra. Padre, yo te doy gracias por esta tu iglesia. Yo te doy gracias, Señor, por ese modelo que en Jesús encontramos para poder tomarlo para nosotros, revestirnos con ese modelo y, Señor, poder emplear toda nuestra vida para servirte. A pesar, Señor, de ser rechazado, a pesar, Señor, de no ser entendidos, de ser sufridos en muchos de los aspectos en nuestra vida. Pero tenemos la seguridad, Señor, de que cuando muramos vamos a estar en tu presencia, Señor, porque te hemos amado, porque te hemos aceptado, porque hemos entendido, Señor, el mensaje de Cristo. Oh Padre, yo doy gracias por tu palabra. Yo doy gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, nos atraviesa como espada de doble filo, atravesando nuestro corazón, nuestro ser. Y, Señor, tu mano, tu Espíritu Santo, Señor, cubriéndonos con tu gloria, Señor. Oh Padre, yo te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hay alguien que ha hecho esta oración por primera vez,